Académicos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bienvenido a esta conferencia en la Universidad de las Sagradas Escrituras. Hoy trataremos este tema titulado El diezmo es para la alimentación del sacerdote, primera necesidad, para cubrir una de las primeras necesidades. Luego hay segunda necesidad, tercera necesidad que cubre el sacerdote con los diezmos. Bien, la primera necesidad que cubre el sacerdote con los diezmos es su alimentación. En la conferencia anterior tratamos que el Creador ordenaba a toda la nación que traigan los diezmos para que haya alimento en su casa, y el Señor había dicho: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y en la casa quien vive son los sacerdotes, los que siempre estaban en la casa del Señor. Ahora bien, asimismo vimos también cómo los diezmos deben cubrir la alimentación de los ministros de todos los tiempos. Los diezmos cubrieron la alimentación también de los ministros del antiguo pacto, de los levitas, de los sumos sacerdotes, cubría esa necesidad. Pero ahora vamos a ver cómo también los diezmos cubren la necesidad de alimentación de los ministros del nuevo pacto. El apóstol Pablo declara que aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales, es decir, sacerdotes que mueren. Pero en ese momento que reciben los sacerdotes aquí, en el cielo también está recibiendo Jesucristo. Jesucristo también recibe. Por eso el apóstol Pablo dice: aquí reciben sacerdotes que mueren, pero allí está recibiendo uno que no muere, es decir, Jesucristo, quien vive para siempre. Hay un sacerdotes que mueren, son sacerdotes humanos, pero en ese momento también lo está recibiendo un sacerdote divino que vive para siempre. Nos dice esto en el libro de Hebreos capítulo 7 verso 8. Eso también lo estudiamos en conferencia pasada. Dice así: y aquí, refiriéndose a la tierra, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Hombres mortales se refiere a los sacerdotes, porque los sacerdotes son personas que luego después mueren, ¿no? Y así han aparecido muchos ministros que van muriendo. Pero en el momento que reciben aquí, los sacerdotes, dice, luego dice allí, es decir, aquí reciben los sacerdotes que mueren los diezmos, pero allí también, o sea, en el cielo, allí en el cielo, también recibe el diezmo. ¿Quién? Uno de quien se da testimonio del que vive. Entonces, en el momento que usted da sus diezmos aquí, en ese momento lo recibe también Cristo Jesús en el cielo. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, lo que está pasando. Muchas veces nosotros como seres humanos no miramos, no nos damos cuenta qué está pasando en el cielo, pero en el cielo en ese momento está recibiendo Cristo Jesús. Por eso Jesús también dijo en su palabra: todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Es decir, que todo lo que tú hagas acá se hace inmediatamente. En el momento que aquí damos en matrimonio a una persona, en el cielo están siendo dados en matrimonio. Es decir, se reconoce en la tierra y se reconoce en el cielo. Todas las cosas que se hagan aquí se hacen allá también. También Jesucristo dijo: lo que desates aquí en la tierra va a ser desatado en el cielo. Es decir, si aquí se da en divorcio, en el cielo también es dado en divorcio. Las dos cosas se dan en el mismo momento. Lo mismo también, si tú diezmas en este momento aquí, estás diezmando en el cielo. El Señor te está recibiendo en el cielo. Eso es lo que ocurre, lo que acontece. Ahora bien, entonces, querido hermano, tus diezmos son recibidos en la tierra y en el cielo también. ¿Por qué? Porque el ministro es un representante de Dios. Entonces, cuando Dios te recibe los diezmos, en realidad quien te está recibiendo es Dios mismo, porque Dios toma a los ministros como un representante de Él. Entonces, cuando usted da a un ministro, estás dando a Dios. Jesucristo también decía: el que a vosotros recibe, si ustedes van a su casa de alguien, el que a vosotros recibe, no le recibe a ustedes, me recibe a mí, decía Jesús. El que a ustedes le desecha, no le desecha a ustedes, me desecha a mí, decía Cristo. El ministro es un representante visible del Dios invisible. Por eso es que
el Señor decía también a Isaías, he aquí, decía, ¿quién irá por nosotros? El Señor busca personas. ¿Quién irá por nosotros? Cuando dice ¿quién irá por nosotros? Es que Él requiere un representante. Por esa razón, querido hermano, cuando usted da su ofrenda, tu diezmo en la iglesia, en ese momento también lo está recibiendo Cristo Jesús allá en el cielo. Le damos un aplauso al Señor, porque nuestro Dios siempre está presente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, es notorio el modelo económico que Dios dio a la humanidad. ¿Por qué del diezmo? ¿Por qué de la ofrenda? Muchas personas pueden decir, pero ¿por qué tenemos que diezmar? ¿Pero por qué tenemos que ofrendar? Lo que sucede es que no depende de usted ni depende de mí. Yo no hago el sistema, no hago la forma como se organiza una iglesia, una congregación para poder suplir sus necesidades. Quien organiza eso es Dios. Hay personas que dicen, pero debería la iglesia más bien hacer una empresa, como dijo en una oportunidad un taxista, me dijo, mejor la iglesia debía ser una empresa, debía ser un negocio, y de ese negocio entonces ahí suplir todas las necesidades. Cada persona tiene una forma de pensar distintos, de distinta manera, pero Dios es el que organiza, y el Señor organizó para que se pueda edificar mi reino, para que se pueda edificar mi iglesia. Será diezmos y será ofrenda. Con los diezmos se cubrirán las necesidades sacerdotales y con las ofrendas se cubrirán las necesidades de la iglesia. Así se va a administrar el templo, y así lo hizo. Por esa razón es que Dios lo ha estipulado así. Eso es la norma, ese es el orden de Dios. Si nosotros seguimos el orden de Dios, vamos a progresar y nos va a ir bien, porque ni usted ni yo ponemos la ley lo pone Jehová nuestro Dios, y nosotros lo acatamos y lo obedecemos como personas que amamos a nuestro Dios. Y créame que Dios es muy sabio en todas las cosas que haga. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hablando por boca de Pablo, dijo algunas verdades respecto a la necesidad de alimentar a los ministros. Vamos a verlo. Punto A. Él dijo, el ministro tiene derecho a comer o beber. En 1 Corintios capítulo 9, versos 3 y 4, el apóstol Pablo comienza a hablar y a decir, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Querido hermano y amigo, la gente siempre va a criticar de todo. Que por qué come, pero por qué bebe. Por eso el apóstol Pablo dice, me acusan hasta de comer y beber. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos el derecho de comer? ¿O tampoco nosotros los predicadores no podemos ni comer ni beber? ¿Cómo es posible esto? ¿Es justo que otras personas que trabajan en lo material coman y los que trabajan en la vida espiritual no coman? ¿Es justo que aquellos que, como por ejemplo los futbolistas, los bailarines y hasta los payasos, ganen su dinero para comer, y un pastor que ayuda a un drogadicto o restaura a un alcohólico o levanta una familia o une un hogar desunido o quita a una persona esa depresión que tiene de matarse y lo ayuda y lo restaura? Esta persona que ayuda no tiene derecho a comer y beber. Sí tiene derecho a comer y beber los que cuentan chistes. Los payasos pueden tener más derecho que un ministro. ¿Quién es el que ayuda más a la humanidad, a la sociedad? ¿Un payaso, un cuentachistes, un futbolista o un ministro de Dios? Claro que es un ministro de Dios, entonces más derecho tiene de comer y beber también un ministro. ¿Cómo se le va a privar el de comer?
los apóstoles se reunían para poder comer y beber. No tenían derecho a comer y beber, pero se dedicaban a predicar, se dedicaban a llevar el mensaje del evangelio. Mucha gente podía criticar, juzgar, pero ¿por qué comen? ¿Pero por qué beben? Y hoy en día es así. La gente a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Dicen, no, pero esta persona, ¿qué hacen? Son ociosos, esta persona no hace nada, están trabajando, son haraganes, no hacen nada. Así piensa la gente del mundo. Y la gente del mundo siempre va a ver mal las cosas. ¿Qué persona del mundo va a decir, oye, está bien que tú estés diezmando? La gente del mundo dice, no, estás perdiendo tu tiempo, estás regalando tu plata, estás regalando tu dinero. La gente está regalando tu dinero a tu pastor, para eso vas a la iglesia. Hay mujeres que le dicen a su marido, para eso vas a la iglesia, para regalar tu plata al pastor. No, en vez de estar regalando tu plata, mejor necesitamos para el quinceañero de mi hija. Y hay asimismo maridos que también se convierten, maridos que son inconversos le dicen a la mujer creyente, para eso vas a la iglesia, para estar llevando tu plata, estás regalando. ¿Qué persona te va a entender respecto al diezmo o respecto a las ofrendas? ¿Qué persona te va a entender? No esperes que te entienda tu marido inconverso o tu mujer inconversa o tu padre inconverso o tu hermano inconverso o tu tío inconverso o alguna persona inconversa. No esperes que te entiendan porque no te van a entender. Porque las cosas espirituales no son entendidas por la gente del mundo. Nunca esperes. Pero a usted no debe moverlo las ideas y los pensamientos de la gente, porque cada persona tiene su forma de pensar. Pero usted está basado en esta palabra de Dios. Usted es sabio y usted conoce esta palabra, y esta palabra debe llevarlo en el corazón. Y aunque muchas personas comiencen a criticar, usted tiene sus principios. Usted es un hombre de principio, una mujer de principio, y sabe hacia dónde va porque conoce la luz de la palabra. Gloria a Dios. Y todo aquel que conoce la luz de la palabra, hermano mío, no anda en tinieblas. Nosotros tenemos un concepto. ¿Cómo llama la gente del mundo a los hermanos? Ignorantes, hermanitos, ignorantes. Ignorantes. Cuando más son ignorantes ellos, la gente del mundo, que no saben ni cómo viven. Y por eso están cayendo de males y males cada día, en borracheras, en pleitos, en golpes, en muertes, en heridas, en llanto, en sufrimiento. Por esa razón. Pero usted es un hombre sabio, una mujer sabia, porque sabe hacia dónde va. Recibe el consejo sabio de Jehová nuestro Dios. Por esa razón, querido hermano, nunca te dejes llevar por lo que digan la gente. Recuérdalo bien. El mundo tendrá todos sus tipos de ideas y pensamientos, pero usted está fuerte, sólido en el conocimiento de la palabra. Y la palabra de Dios es un escudo para ti, para hacer frente a las acechanzas del diablo y de sus dardos del diablo. Gloria a Dios. Punto B. El ministro no es sacerdote bajo su propio gasto económico. También el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, dice de una manera clara que el ministro no es sacerdote bajo su propio gasto económico. 1 Corintios capítulo 9, verso 7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué significa expensas? Para que pueda entender, vamos a verlo. Expensa, gasto económico por cuenta de sí mismo. Está diciendo, ¿quién fue jamás soldado bajo su propio gasto económico? ¿Quién es un soldado que compra con su propio dinero, compra su uniforme, con su propio dinero compra su metralleta, con su propio dinero compra todas las balas, con su propio dinero compra sus botas, con su propio dinero él gasta para sí mismo, para sus hijos, con su propio dinero? ¿Quién fue jamás soldado con su propio gasto económico? ¿Quién es un soldado que compra sus propios instrumentos? ¿Qué soldado hay que compre sus instrumentos? ¿Qué soldado hay que compre su casco? Que compre sus botas, que compre su comida, que así mismo se mantenga. ¿Qué soldado hay eso? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Asimismo, ¿qué soldado hay que pueda comprar ya sea sus carros? ¿Qué soldado existe eso?
Está así diciendo eso para hacer una comparación. Igualmente, un ministro que sale a predicar, ayuda a una persona, ora por otro, ora por un enfermo, va a visitar, está preparando el mensaje, ministra en la iglesia, está dedicado a las cosas espirituales. Y cómo él va a estar dedicándose a trabajar en otras cosas. O bien te dedicas a trabajar en la obra de Dios, o bien te dedicas a trabajar en los negocios. No puedes estar dos cosas haciendo. El soldado no puede ser soldado, pero a la vez también negociante. No puede ser soldado así. El mismo soldado no puede hacer eso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Quién va a ser un ministro con sus propios gastos económicos? Eso no hay. Está comparando por esa razón el apóstol Pablo respecto a esto. ¿De dónde va a sacar el dinero para ser soldado a tiempo completo? ¿De dónde va a sacar dinero para poder atender a su familia, educar a sus hijos? ¿De dónde va a sacar el dinero para poder el soldado mismo suplir sus necesidades? No puede hacer estas dos cosas. Punto C. Igualmente, el apóstol Pablo dice: el ministro debe comer de esa labor a la cual se dedica, así como lo hacen todos. El ministro debe comer de esa labor a la cual se dedica, así como lo hacen todos también. En 1 Corintios capítulo 9, verso 7 nos dice: quien fue jamás soldado a sus propias expensas, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Está diciendo: ¿quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién hace plantas de uva y no come de la uva? O de la uva no vive. Vendiendo la uva no compra sus necesidades, compra su vestimenta o compra algunos utensilios para la casa. Si tú te dedicas a tener uvas, pues de eso vas a vivir, está diciendo el apóstol Pablo. Está haciendo una comparación. Igualmente dice: ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Quién apacienta ovejas y no come de las ovejas? Como por ejemplo, una persona que planta viñas, pues lógicamente va a disfrutar de las uvas. Igualmente, también podemos ver aquel que se dedica a apacentar ganado, pues va a vivir del ganado, pues va a vivir de la leche, de las cabras, de la leche del ganado. Asimismo, si él quiere comprarse una ropa, pues por medio del ganado va a comprarse su ropa. Quiere comprarse algo, igualmente. Quiere comprarse un terreno, igualmente. ¿Quién se dedica a algo y no vive de eso? Igualmente está diciendo, en el caso del pastor, del ministro, si el ministro se dedica a cuidar a las almas, a atender al pueblo, pues tiene que vivir también de las cosas espirituales. ¿Es eso diferente? ¿No es eso justo? Claro que sí. El ministro que se dedica a las cosas del Señor, pues también debe recibir de eso. El que se dedica al evangelio, que viva del evangelio. Gloria a Dios. Punto D. Jehová tiene cuidado y se preocupa por la alimentación del ministro. Por eso dio leyes a su favor. En 1 Corintios capítulo 9, verso 8 al 10, dice así la palabra del Señor: digo esto solo como hombre, ¿no lo dice también la ley? Está diciendo el apóstol Pablo: ¿acaso digo que el diezmo es solamente que yo lo estoy mandando a pedir, la ofrenda estoy mandando a pedir como hombre? ¿No está en la ley estipulado? ¿No está en las leyes del Señor? Claro que están en las leyes del Señor. Claro que están en las leyes del Señor. Dice, porque en la ley de Moisés, en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Diga conmigo: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Sigue diciendo. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice el apóstol Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto.
Entonces, en otras palabras, lo que está diciendo el Señor: no pondrás bozal al buey que trilla. El buey, así como trabaja, dice, así como trabaja, no le pongas bozal, no le pongas un impedimento para que coma. ¿Cómo es posible que lo hagas trabajar al buey y le impidas comer? Si el buey trabaja y labra la tierra, pues es también, se merece su comida, se merece su ración para que viva. Si no, ¿cómo va a vivir? Eso es lo que está diciendo. Ahora dice: pero esa ley que Dios ha dado, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Hablaba el Señor solamente de los bueyes? ¿O hablaba el Señor de nosotros? Dice el apóstol Pablo. No, hablaba de nosotros. Porque nosotros somos los bueyes espirituales, aquellos que trabajamos, aquellos que abrimos surco, aquellos que sembramos la palabra, aquellos que vamos y llevamos el mensaje de la palabra y estamos también abriendo surcos en la tierra para que el reino de Dios avance, para que la gente, los delincuentes se vuelvan al Señor, para que los drogadictos se vuelvan al Señor, para que los sicarios vuelvan al Señor, para que mucha gente que no tenga esperanza en Cristo y Dios lo pueda transformar y Dios lo pueda cambiar por el poder de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas personas hay que están necesitadas muchas veces en la vida, que no encuentran un sentido en la vida? Entonces los pastores son los únicos que pueden ir y predicar el evangelio y salvar a cuántas personas. Son aquellos que llevan el mensaje del evangelio. Los pastores son aquellos que se enfrentan a cualquiera, se enfrentan al delincuente, al sicario, se enfrentan al terrorista. La iglesia está llena, las iglesias ¿de qué? ¿De qué? De gente buena, de gente que no hace nada. La iglesia está llena de gente, ex delincuentes, ex asaltantes, ex fumones, ex drogadictos, ex prostitutas, de todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque el ministro es el buey que labra la tierra y comienza a trabajar dentro del reino. Pero ese ministro que trabaja también necesita comer, necesita alimentarse, necesita vestirse. El ministro, ¿cómo va a comer entonces? ¿Cómo va a tener sus hijos? Cuando llega a su casa le dice: papá, necesito esto. ¿Y de dónde va a sacar? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿De dónde va a sacar para darle de comer? A veces la esposa dice: cariño, no tengo un zapato, cariño, no tengo esto, cariño, no tengo tal cosa. ¿Cómo puede el ministro ayudarlos? ¿Cómo puede el ministro ayudarlos? A veces, cuando pasan por necesidades, ¿qué se hace cuando la iglesia no quiere diezmar? ¿Cuántos hermanos que muchas veces, muchos vienen a la iglesia y a veces uno piensa: oye, todos están diezmando? No todos diezman. Unos cuantos diezman, el resto no dan ni del 10%, dan 8%, 5%, 3% y una gran mayoría no diezma. Y no sabe: oye, ¿de qué comerá mi pastor? Oye, ¿tendrá para comer? Oye, ¿tendrá para alimentarse? Oye, estará pasando. Muchas veces nosotros pasamos por necesidades. No tenemos, por ejemplo, para pagar la luz. Y muchas veces pasamos unas necesidades, pero nosotros tenemos esperanza en nuestro Señor Jehová, nuestro Dios, que Dios va a tocar corazones, porque Dios, nuestro Señor, sabe realmente nuestro trabajo, nuestra aflicción, nuestra dedicación en el reino de Dios. Gloria a Dios. Sigue diciendo, si vemos 1 Corintios capítulo 9, verso 8 al 10, volvemos a mirar, dice: digo esto solo como hombre, ¿no lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Dios tiene cuidado de los bueyes solamente, sigue diciendo, o lo dice enteramente por nosotros, o está hablando por nosotros. Cuando dice de los bueyes, está hablando de nosotros. Y el apóstol Pablo dice: pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, el que trilla con la esperanza de recibir del fruto. Usted cuando trabaja no tiene la esperanza: oye, voy a vender esto, voy a hacer este negocio y voy a comprarle una ropita a mi hijo, voy a comprarle un zapatito a mi hijo, con esto voy a comprar mi televisor, si es que gano voy a comprar mi televisor. ¿No tiene usted una esperanza cuando usted trabaja? Claro, porque todo aquel que bien trilla o bien recoge los frutos, uno tiene una esperanza de hacer algo. Si usted vende uvas o siembra uva, usted tiene la esperanza: voy a comprarme tal cosa, un ropero, voy a comprarme tal cosa. Tiene la esperanza. Todo aquel que trabaja tiene una esperanza. Y el pastor no debe tener una esperanza de poder tener algo en su casa
No debe tener una esperanza los pastores de comprarse quizás un mueble, o de comprarse quizás una cómoda, o de cambiar ese juego de mesa que tiene, que ya está viejito. No debe tener una esperanza de cambiar. Todos deben tener una esperanza. Hasta el futbolista. Si el futbolista gana millones, nadie dice nada. Oh, qué bien, mira ese futbolista, cuánto gana. Un contador de chistes, mira cuánto gana. Oh, qué bien, este hombre se ha comprado esto, tiene un carro de lujo, tiene esto y aquello. Oye, mira este comentarista deportivo, uno que solamente se dedica a criticar del deporte y comienza a va prosperando. Oye, qué bien. Pero si un pastor se compra un carro, oye, pero ¿por qué se ha comprado el carro? ¿De dónde ha sacado ese pastor? ¿De dónde? Hay que hacerle, hay que investigarle. ¿De dónde ha sacado? No puede ser que el pastor tenga esto. Todos pueden progresar, pero el pastor nunca puede progresar. El pastor no puede tener una casa, el pastor no puede desarrollarse, no puede tener esperanza a una vida mejor, a una comodidad de vida. No puede tener una esperanza, una calidad de vida mejor. Todos pueden tener esperanza, una calidad de vida mejor, pero el pastor no. El pastor siempre tiene que estar en la ruina, necesitado. No, todo aquel que trabaja tiene la esperanza también de tener un fruto, de mejorar su vida, de mejorar su familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el Espíritu nos dice respecto al buey, en otras palabras estaba diciendo: no pondrás impedimento de comer al ministro que trabaja. Todo el que trabaje una labor tiene la esperanza de progresar y mejorar su condición de vida. ¿No es justo que un ministro mejore su condición de vida? Claro que sí. Punto E. Si el ministro siembra lo espiritual, es justo que coseche lo material. En 1 Corintios capítulo 9, versos 11 y 12 nos dice así la palabra del Señor. Dice así: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Mire lo que dice: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáremos lo material? En otras palabras, está diciendo: oye, pero ¿por qué el pastor se ha comprado una camisa? ¿Pero por qué el pastor se ha comprado un zapato nuevo? ¿Pero por qué el pastor se ha comprado una bicicleta nueva? ¿Por qué no está bien que si sembramos lo espiritual cosechemos lo material? Indudablemente, en el tiempo del apóstol Pablo, como en todos los tiempos, siempre hay personas que hablan mal respecto que si un pastor se desarrolla, si un pastor crece o no crece. Si un pastor crece, entonces están en contra de él. Eso ha habido durante mucho tiempo. Ten por seguro que si usted tiene cualquier profesión, usted no va a tener ningún impedimento para desarrollarse. Pero usted es un ministro, vas a tener cantidad de gente que te critiquen, cantidad de personas que estén contra ti, tus hijos avergonzados, tu esposa avergonzado y todos los demás avergonzados por este mundo que muchas veces solamente te miran a ti, que tú no puedes desarrollarte, pero todo lo demás puede desarrollarte. Hasta un payaso y un cuentachistes puede desarrollarse y puede tener mejor vida que tú, que un ministro. Pero quiero decirle, querido hermano, el mundo por esa razón dice la palabra: la gente del mundo a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero aquel que conoce la verdad de Dios siempre seguirá siempre adelante. Por esa razón que hoy compartimos con usted este tema. Y nosotros, querido hermano, nosotros le compartimos este tema con claridad, porque esta enseñanza no es una enseñanza mía, no es una doctrina mía. Esta enseñanza lo ha dado nuestro Dios Todopoderoso en su palabra, y su palabra de Dios se respeta, y la palabra de Dios hay que obedecerlo, y todo aquel que ama a Dios sabrá que esta palabra debe ser obedecida. Y todo aquel que diezma sabrá que va a ser bendecido también. Y quien no quiera diezmar es un asunto personal de cada persona.
Nunca se obliga a nadie a diezmar, pero el diezmar es un mandato divino que nosotros como creyentes tenemos que asumir. Obedezco o no obedezco. Si obedezco, entonces yo estoy al agrado de Dios. Si no obedezco, entonces yo soy desobediente, desleal y me estoy rebelando al mandato divino. Tengo que decidir, o soy creyente o no soy creyente. Si soy creyente, entonces voy a vivir el evangelio, voy a obedecer su palabra. Y si no, no soy creyente, entonces me decido a no ser creyente. Tenemos siempre, hijo mío, que tener principios. Somos personas de principio. No somos como una pluma que lleva el viento de un lado a otro lado. No somos como la hojarasca que viene una doctrina, no hay que diezmar, de repente hay que diezmar, y así estamos de un lado a otro lado. No, usted tiene que ser como una roca establecida. Usted tiene que ser como una roca bien cimentada bajo tierra, que aunque vengan vientos, aunque vengan huracanes, nadie lo mueva a usted del concepto que Dios le ha formado en su palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo, en el texto que estamos leyendo, dice así: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? El apóstol Pablo está diciendo, si otros realmente toman el derecho de tomar los diezmos, de tomar las ofrendas como ministro, ¿cuánto más nosotros también? Dice el apóstol Pablo. Nosotros también. Pero no hemos usado de este derecho. ¿Qué es derecho? Derecho es que, oye, a mí me corresponde esto. Vamos a ver la definición de derecho. ¿Cuál es la definición de derecho? Derecho es la facultad de exigir todo aquello que la ley establece en nuestro favor. El derecho del ministro es que Dios le ha dado los diezmos. Dios le ha dado los diezmos para que pueda vivir, para que pueda mantener a él, su familia y a todos los líderes que trabajan bajo su cargo y a todos los que trabajan dentro de la iglesia. Ese es el derecho. Derecho por ley, facultad de exigir todo aquello que la ley establece en nuestro favor. La ley, Dios ha establecido en su ley y ha dado a través de la ley los diezmos al sacerdote para que el sacerdote se alimente, se provea y supla sus necesidades. Tenemos el derecho. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Decía, sí hay derecho, sí tengo el derecho de hacerlo. Ahora, si vemos el texto anterior, decía el apóstol Pablo, tenemos el derecho. Ahora, en la decisión personal del apóstol Pablo, él dice, pero no he usado de ese derecho. Yo no he usado de ese derecho. En el inicio de su ministerio, el apóstol Pablo no tomaba los diezmos, no tomaba las ofrendas. ¿Para qué? Para no enfrentarse con aquellos inconversos, porque recién se extendía el evangelio. Y como se extendía el evangelio, entonces como el cristianismo era nuevo, entonces para que no piensen, oye, este predicador viene a predicar pero por dinero, este predicador viene a predicar por diezmo, este predicador viene a predicar, está trayendo una nueva religión y está hablando del diezmo, y este predicador viene más por dinero. Para que no presenten eso, no se presente así, esa forma de poder ver. Él dice, yo preferí no tomar ese derecho. No he tomado ese derecho para no poner un obstáculo al evangelio. Por eso dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos por no poner ningún obstáculo al evangelio, dice el apóstol Pablo. Ahora bien, ahí el apóstol Pablo dice así: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, todo aquel que es sacerdote, ministro del Señor, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Ahí está él especificando claro, si tienen los sacerdotes un mandamiento de Dios de tomar los diezmos del pueblo, si tienen ese mandamiento, y eso lo tienen por ley, dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, o sea, según lo que Dios ha establecido en su ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vemos entonces que el apóstol Pablo en un inicio no usó de ese derecho. ¿A qué se dedicaba él? Él se dedicaba a hacer tiendas. Él con sus manos hacía tiendas, y esas tiendas él lo elaboraba muchas veces con afán y fatiga hasta muy noche, y luego después lo vendía.
Y por esa razón él decía, con afán y fatiga me dedico a trabajar. Vamos a ver, en el libro de Hechos, capítulo 18, verso 1 al 3, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Aquila y Priscila, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Sigue diciendo, y como era del mismo oficio, tanto Aquila y Priscila con Pablo tenían el mismo oficio, dice, el mismo oficio. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El oficio de Pablo de hacer, de vender, de negociar, de confeccionar y vender eran tiendas. Ahora bien, por esa razón él dice también en otro pasaje, estas manos me han servido, dice, me han servido para trabajar. Efectivamente, él trabajaba con sus manos. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario para mí y para los que están conmigo, es decir, los que están a mi lado, estas manos me han servido, dice. Estas manos me han servido. Luego también dice en su carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versos 8 y 9, nos dice de esta manera, ni comimos de balde de nadie, sino que trabajamos. Mire lo que dice el apóstol Pablo, trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Él trabajaba, hacía tiendas, hasta noche se dedicaba a hacer tiendas con afán y fatiga, para no ser gravoso a la iglesia. Porque la iglesia recién se iniciaba, donde iba recién se iniciaba, el evangelio recién se estaba extendiendo. Entonces él no quería ser gravoso a ninguno y por eso que trabajaba con sus manos. Y sigue diciendo, no porque no tuviéramos derecho de tomar de los diezmos y de las ofrendas, porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces vemos efectivamente que el apóstol Pablo sí hacía eso. Pero luego después, pasado ya el tiempo, cuando la iglesia creció, entonces él ya le llamaban por aquí, le llamaban por allá, le llamaban por aquí, ya no tenía tiempo para hacer eso. Y entonces la iglesia comenzó a apoyarle con sus diezmos, con sus ofrendas, comenzó a apoyarle, y de esa manera él ya tenía más libertad de poder ir de un lado a otro lado. Y entonces sí comenzó él a tomar ese derecho, como dice así. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar, dice, este donativo que es administrado por nosotros. Mire, para llevar este donativo, ahora ya comenzaba él a recibir este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. La buena voluntad que le daban al apóstol Pablo también ya comenzaba a llegar el apoyo económico, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Un aplauso al Señor. Ahora bien, él administraba entonces ya los recursos económicos a medida que fue creciendo el desarrollo. En otro pasaje, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 10 y verso 14 al 18, dice así. Ahí habla cómo es que él ya recibía el apoyo económico. Dice así, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin, dice, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Has revivido tu cuidado que has tenido en mí, le dice a la iglesia, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, en mis necesidades. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, mire lo que dice, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Ninguna iglesia me apoyó económicamente, solo ustedes, le dice. Pues aún a Tesalónica
me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Ustedes ahí me apoyaron económicamente, está diciendo el apóstol Pablo. Porque ya el crecimiento de la iglesia comenzó a hacerse más y ya era difícil de que él mismo esté laborando con sus propias manos. Sigue diciendo, no es que busque dádivas, mire lo que dice el apóstol Pablo, no es que yo le esté buscando dádivas, hermanos, que ustedes me den, sino busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y eso es justamente, muchas veces cuando Dios les da a ustedes la oportunidad de ofrendar o de diezmar, el Señor te está probando. Oye, ¿debo ofrendar o no? La persona mezquina va a decir, no voy a diezmar, también me necesito, también tengo gastos aquí, gastos acá, no voy a dar. ¿Qué te estás demostrando? Primeramente, Señor, yo no quiero obedecerte lo que tú quieres, lo que tú me estás pidiendo. 2, Señor, yo no quiero obedecerte. Y si tú no quieres obedecer, te pones como ensoberbeces contra Dios. 3, estás demostrando tu mezquindad, tu avaricia de no querer dar. Y ahí te hace daño. ¿Por qué te hace daño? Porque el universo, en todo el universo, debes entender que si no se siembra, no se cosecha en la vida. Si tú no siembras amor en tus hijos, tú no vas a cosechar amor de ellos. ¿Cuántos padres hay que no abrazan a sus hijos y por eso que sus hijos son muy serios? Sus hijos no dicen, papito te quiero, papito te amo. Pero si el padre siembra amor, siembra beso, sus hijitos luego después cuando van creciendo son cariñosos con el padre, son amorosos con el padre. Así también todo lo que tú siembras vas a cosechar. Si tú siembras insulto en una persona, vas a cosechar insulto. Si tú robas a una persona, lo robas, le quitas su propiedad y sus cosas que él tiene, tú estás sembrando robo, vas a cosechar robo también. Pues todo aquel que roba le van a robar, indudablemente, porque todo el que siembra robo pues cosecha robo igualmente. Pero si tú quieres realmente, si tú quieres ser bendecido, tienes que aprender a bendecir, tienes que aprender a dar para que también puedas recibir. Si tú siembras para tu Dios, siembras para tu Dios, Dios también va a hacerte cosechar en abundancia. Por eso Jehová nuestro Dios dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y luego pruébame, dice el Señor, yo te voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre ti bendición hasta que te sobre y abunde, dice el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sigue diciendo, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Mire lo que dice el apóstol Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Ahora él está reconociendo que ahora ya él está recibiendo. En los inicios no lo hizo, pero ahora está recibiendo lo que enviaste. ¿Qué cosa había enviado? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Está describiendo la ofrenda. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo en un inicio dice, yo no he usado del derecho. ¿Por qué? Por su propia decisión. Porque el apóstol Pablo, como apóstol, él tiene decisiones como persona, de tomar el derecho en un inicio, de tomar el diezmo o no tomar el diezmo. Pero no significa, oye, pero el apóstol Pablo no tomó el diezmo, así que todos los pastores no tomen el diezmo. No significa eso. Son decisiones personales. Es como, por ejemplo, en una oportunidad el apóstol Pablo decidió por sí mismo, dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero casarme, no me voy a casar, no me caso. Y yo recomiendo que no se casen. Pero eso era una enseñanza personal, no era algo como un mandato de Dios que ningún ministro se case. Por esa razón es que hay religiones que a veces entienden que los pastores, los ministros, sacerdotes no deben casarse. No, era una decisión personal de él, una decisión personal de no casarse porque él tenía don de continencia. Pero esa decisión personal no era generalizada. Igualmente, la decisión personal de no tomar los diezmos en un inicio no era generalizado para todos los pastores. Era algo personal que él lo hizo en los inicios de su ministerio. Vamos a ver un caso. Mire lo que dice.
Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Mire lo que dice. Quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo. Yo quisiera que todos los hombres fueran como yo. Es decir, que no se casen, como va a hablar. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Mire lo que dice. A los solteros y a las viudas, a las que ya no tienen marido, y a los solteros no tienen pareja, bueno les fuera quedarse como yo, dice el apóstol Pablo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y él dice, ¿acaso no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi hombre en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Sigue diciendo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Ahí dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? ¿Acaso no tengo yo derecho de casarme? Claro que sí, dice. Pero él no usó de ese derecho. Él dijo, no, yo no quiero casarme. Esa decisión de él no es una imposición para todos los pastores. Le damos un aplauso al Señor. Punto F. Jesús ordenó que los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. 1 Corintios capítulo 9, versos 13 y 14. Mire lo que dice. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Está diciendo, ¿no saben que los que trabajan en las cosas del templo, en las cosas sagradas, viven del templo? ¿No sabes eso? ¿Acaso no saben que los sacerdotes que trabajan en las cosas del Señor viven del templo? Claro que sí. Y sigue diciendo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Dios no desconoce la ley. Jesús ordenó a todos los ministros del nuevo pacto, si predicas la palabra, si llevas el evangelio, pues que vivas del evangelio. ¿Qué significa eso? Significa que él como ministro, como sacerdote de Dios, los sacerdotes tienen derecho de poder comer, de poder beber. Y por esa razón, los sacerdotes también tienen derecho de poder alimentarse. Y en el evangelio, Dios lo va a bendecir a cada ministro, a cada siervo y a cada sierva. Si nos preguntamos, ¿cuándo el Señor ordenó esto? Te respondo, Jesús le dijo a sus ministros que no lleven oro, plata ni cobre, por cuanto eso lo recibirían en el camino. En el libro de Mateo capítulo 10, versos 7 al 9, dice así: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibid, dad de gracia. Sigue diciendo, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Mire, el Señor dice, no os proveáis de oro. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Cuando vayan a predicar, no te proveas de oro. No lleves oro, no lleves plata, que voy a predicar y ahora si tendré dinero, no tendré dinero, y cuando me dedique a predicar, si me voy por la sierra, si me voy por algún lugar llevando el mensaje, el evangelio, de repente voy a pasar necesidades. El Señor Jesús decía, no lleves oro, no lleves plata, no lleves cobre en vuestro cinto. Ve, predica la palabra, porque allí donde vas te va a proveer nuestro Padre Celestial. Ahí donde vas a tener plata, vas a tener oro. Ahí donde vas siempre va a haber provisión. Si predicas la palabra, el Señor te va a abrir las puertas. Amén. Gloria a Dios. También vemos otro punto. Jesús les ordenó que no lleven alimento, vestimentas, cambio de zapato, ni de instrumento de protección, porque en el ministerio del evangelio le van a dar todas esas cosas. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 10. Jesús le dijo, cuando vayan a predicar no lleven alforjas para el camino, ni de dos túnicas. Es decir, no esté llevando doble prenda. Oye, me voy a predicar y ahora de repente no voy a tener para vestirme, no voy a tener para cambiarme. No te preocupes, porque allí donde vas a predicar, ahí el Señor te va a proveer vestimenta. Ahí el Señor
te va a proveer zapatos. No estés llevando calzado, necesito un calzado, necesito un instrumento. No, porque Dios te va a proveer, vaya donde vaya, porque el Señor nuestro Dios, ahí en el reino de Dios, el Señor te va a proveer. Los que prediquen el evangelio, que vivan del evangelio. Gloria a Dios. Por eso dice: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué es alforja? Cuando dice alforja, no lleves alforja, ¿qué está diciendo? Provisión de comestible necesario para el camino. No lleves comida, no, es que voy a salir a predicar, tengo que llevar panes, tengo que llevar de repente una cancha, tengo que llevar habas, tengo que llevar todas esas cosas, me va a faltar para comer. ¿Y de qué voy a comer? No te preocupes, sal, ve a predicar, que allí no estés llevando comida en tu alforja, no estés llevando comida, porque el Padre te va a proveer en el camino. Dios va a suplir tu necesidad. Gloria a Dios. No llevéis bordón. ¿Qué es bordón? Un palo, un bastón o palo alto que llevaban las personas cuando salían en largos viajes. No lleves esas cosas de instrumentos, porque el Señor nuestro Dios te va a proveer donde vayas. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Tu Dios te va a ayudar, porque todo aquel que se dedica a predicar la palabra va a ser recompensado. Eres un buey y Dios te va a suplir tu necesidad. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17 al 18. Miren lo que sigue diciendo también en otro pasaje. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar. El predicar y enseñar, hijo mío, es un trabajo, es una labor, no es una cosa fácil, es un trabajo. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, no tapes la boca al buey que ha trillado, que ha trabajado, no cubras su boca. No impidas que tu pastor coma, porque tu pastor también necesita alimentarse. Él necesita alimentar a su esposa, necesita alimentar a sus hijitos, necesita alimentar a su familia, necesita alimentar a los pastores de apoyo, necesita alimentarlos a todos los demás. ¿Con qué va a comer? ¿Con qué se va a alimentar? Está diciendo: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de su salario. Nunca te olvides de diezmar, nunca te olvides. Cuando tú vas a comer, piensa: oye, ¿habrá comido mi pastor? Oye, ¿se habrá alimentado mi pastor? Oye, ¿he cumplido con mis diezmos o no he cumplido? ¿Cuántas personas hay que muchas veces cierran su mano para poder diezmar? El ministerio no es una cosa fácil, querido hermano. El llevar una obra no es una cosa fácil. No es una cosa fácil llevar el ministerio. Muchas veces es sufrido, como toda labor. Pero he aquí, creemos y confiamos en nuestro Señor. Creemos que nuestro Dios no nos va a abandonar en el camino, ni nos abandona en el camino. Que aunque usted pueda cerrar la mano, Dios va a traer personas que abran la mano para poder suplir la necesidad sacerdotal. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Fuerte aplauso. Nos encontramos siempre en la vida, predicando, llevando el mensaje, y tenemos que luchar contra todo tipo de huestes malignas y demoníacas. Tenemos que luchar contra incomprensiones de personas. A todos le van a ver bien. El mundo va a ver bien a cualquier persona que surja. Van a ver bien a un futbolista, a un cantante, uno que canta, que alegra y emociona a la gente le da su dinero, pagan para escuchar, la gente da su dinero a aquellas personas que cuentan chistes, hasta los payasos en los circos, hasta los payasos ganan dinero. Ganen dinero
hasta los bailarines. Si un bailarín se compró un carro, se compró una casa, se compró algo, nadie dice nada. El mundo no dice nada. Pero si un pastor se compra una casa, se compra un carro, entonces comienzan a hablar mal. ¿Que por qué se ha comprado? La profesión sacerdotal no es una profesión fácil. Es una profesión muchas veces abnegada y difícil. Porque no solamente hablan mal del pastor, porque el diablo apunta todos sus dardos con el fin de derribarlo. Y no solamente quieren derribarlo a él, quieren derribar a su familia. Hablan mal de su esposa, hablan mal de sus hijos, hablan mal de sus hijas. ¿Cuántas veces he tenido consejería con hijos de pastores que muchas veces llorando me dicen: pero ¿por qué mi padre ha tenido que ser pastor? No puedo yo estar en la iglesia tranquilo, porque muchas veces me hablan, si me río de una manera, si me visto de una manera, si me peino así, si me muevo así, si tengo esta mitad, siempre todo lo ven mal. ¿Cuánta gente, si me compro algo, ya están hablando mal? Ten por seguro que si una persona se compra algo, nadie le dice nada. Pero si es un hijo de un pastor o es la hija de un pastor, va a sufrir las críticas más terribles. Y si son adolescentes, peor todavía, porque el sufrimiento lo llevan. La familia del pastor no es una familia que la pasa bien. Igualmente, el pastor no es comprendido muchas veces. A veces cuando lo ves predicar en el púlpito, oye, qué bonito, oye, me gustaría predicar yo. Mira cómo está ese siervo, yo quisiera estar en ese púlpito. Yo quisiera predicar así, de esa manera yo también lo haría bien. Usted ve la parte externa, pero no ve la parte interna del ministro. No ve usted cuando el ministro sangra por interior o cuando llora por una necesidad. ¿Cuándo me he quejado de algo? Cuando le he dicho a usted: hermano, estoy necesitado, necesito. Yo recuerdo que a una hermana de aquí de la iglesia le dije, porque ella realmente fue una hija, pero después no he dicho a nadie más. Muchas veces tenemos que aprender a callar. No hay diezmo, no alcanza. Le digo a mis hijos: ¿qué se puede hacer? Démosle gloria a Dios en todas las cosas que pasan. ¿A quién nos quejamos? ¿A quién vamos? ¿A quién le decimos: oye, no nos alcanza para pagar la necesidad de la iglesia? Ayúdame. ¿Ha habido alguna puerta de ustedes que yo les he tocado? He tocado alguna puerta de ustedes, le he dicho: hermano, apóyame, oye, ayúdame. A nadie les he tocado. He guardado silencio y a veces he tenido que arrodillarme ante el Señor. Dios mío, suple mi necesidad. Toca corazones, Señor. Quebranta algún corazón. No es una cosa fácil ser ministro, porque no podemos quejarnos. Tenemos que aprender a callar. El predicar del diezmo no lo hago hace mucho tiempo, como usted sabe, en la labor pastoral. Pero me siento bien. Me siento bien cuando ayudo a un drogadicto y el drogadicto me ha dejado la droga. Me dice: papá pastor, gracias por ayudarme. Me siento bien. Un terrorista me dice: gracias, doctor, me has ayudado mucho. Eso son mi recompensa. Por eso, hijo, yo no te puedo exigir que tú diezmes. No puedo obligarte a hacerlo. Es una decisión voluntaria. Si
quieres, lo harás. Si no quieres, no lo harás. Pero sea cual sea, yo estaré aquí para llevar el Evangelio. Porque no he venido ni he tomado la profesión sacerdotal por dinero. He tomado la profesión sacerdotal porque amo a mi Señor y porque quiero ayudar a las personas. No importa que el diablo me mande tantas necesidades o tantos dardos. Estoy aquí para vivir y para morir por mi Señor. Amén. Yo te invito a que hagas una oración. Yo te invito a que hagas una oración. Levante tu mano. Dígalo conmigo así. Señor Jehová, he escuchado tu palabra, Dios de Israel. Perdóname, Señor, si acaso me he olvidado de tu templo, si acaso me he olvidado de las necesidades en la iglesia. Perdóname, Señor, si muchas veces no diezmo, si cierro mi mano para diezmar. Perdóname, Señor. Dios mío, ayúdame, Señor. Abre mi mano para poder diezmar y ofrendar. Dios del cielo, yo te prometo, Padre mío, dar mi diezmo con todo mi corazón. Oh Jehová, Dios de los cielos, glorifícate, te ruego. En el nombre de Jesús, yo hoy hago una decisión voluntaria de no olvidarme, Señor, no olvidarme, Padre, de diezmar. Y aunque no diezme mi esposo o mi esposa, o mis hijos o mi padre, y aunque mis familiares no quieran hacerlo, yo tomo la decisión voluntaria de hacerlo, Señor. Padre mío, Señor mío, hoy yo tomo la decisión voluntaria, Señor, de poder diezmar de corazón. Padre eterno, te ruego en el nombre de Jesús, Padre mío, glorifícate, Dios de Israel. Ahí donde estás voy a orar por ti mientras vas orando. Padre bendito, Dios todopoderoso, aquellas personas que hayan hecho esta oración de corazón, ayúdalos, Padre. Aquellas personas que hayan abierto su corazón, bendícelos, Padre. Oh Dios de Israel, glorifícate, manifiesta tu gloria y tu poder. Padre mío, Señor mío, glorifícate. Padre amado, perdona sus pecados, perdona sus iniquidades, perdona, Señor Dios mío, su iniquidad. Padre eterno, Dios de Israel, te ruego, bendito Dios, que los santifiques, que los purifiques, en el nombre de Jesús. Padre mío, provéenos, Señor. Amén.